Bienvenidos a su programa Código Rojo, un programa de opinión aquí en Radio Next 92.7 FM y en todas sus plataformas digitales. Extorsiones en el cantón Las Naves, que ocasionan muertes violentas a personas del sector por no acceder a las extorsiones que realizan estos grupos delincuenciales. Noticia publicada en varios diarios del país. Esposo de la exalcaldesa en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar, asesinado con 20 heridas por arma de fuego. El abogado Jinson Roberto Coronel Armijos, esposo de la exalcaldesa del cantón Las Naves, Cintia Solano Peña, fue asesinado en las instalaciones de su negocio, ubicado en la vía Las Naves, Las Mercedes. El ataque, perpetrado bajo la modalidad de sicariato, dejó sin vida al abogado de 33 años de edad, quien se encontraba en su negocio personal junto a un grupo de amigos y sus trabajadores. Según el reporte policial, el ataque ocurrió en horas de la tarde. Personal del ECU 911 alertó a la Policía Nacional sobre este hecho, trasladándose al lugar miembros de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros DINASED, y Criminalística, quienes realizaron la inspección técnica de la escena. Los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Coronel Armijos Jinson con múltiples heridas de bala. El informe forense detalla que Coronel Armijos Jinson sufrió al menos 20 heridas ocasionadas por los impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. La fuente policial detalló que los investigadores recabaron información de testigos y trabajadores de su negocio para esclarecer detalles que permitan llegar a los motivos del crimen y dar con los responsables. La esposa de la víctima, Cintia Solano Peña, también habría acudido al sitio y brindado información referente a las extorsiones que su esposo estaba siendo víctima y ya había realizado los respectivos detalles en fiscalía sobre la denuncia. El asesinato de Coronel Armijos Jinson ha conmocionado a los habitantes del cantón Las Naves, un cantón que en el pasado fue considerado tranquilo. Los lugareños reclaman más atención y en redes sociales cuestionan la falta de control a un supuesto grupo de delincuencia organizada que estaría ocasionando terror en la zona del subtrópico de la provincia de Bolívar. Tenemos aquí una denuncia formal por parte del señor Jinson Armijos Coronel, quien en fiscalía hace días anteriores ya realizó su denuncia por extorsión. Según las versiones también de la esposa, como detalla en la noticia, ¿cómo no recabar la información necesaria a través de la Policía Nacional para de esta manera poder llegar a las personas que ocasionaron este terrible asesinato bajo el modo de sicariato? Debemos considerar como ciudadanía en general que las muertes violentas nos están ocasionando un caos total a nivel del país. Llamamos a todas las autoridades del país en sí, y cómo no decirlo por este cantón, a la alcaldía, a la gobernación, a la intendencia, a la Policía Nacional, al cuerpo de bomberos, a la agencia de tránsito, quienes serían los llamados para que de esta manera exista una organización conjunta y el cantón pueda realizar una marcha a favor de la paz, no sin antes llevar de lado el compromiso de la función judicial, jueces, fiscales, que deben ser los llamados en esta ocasión a realizar una investigación más profunda, conjuntamente de la mano por parte de las unidades especializadas de la Policía Nacional. No podemos dejar de lado el trabajo que ellos realizan de manera ardua diariamente, pero no sin antes contar que la falta de colaboración de muchas autoridades no permiten que esto se dé un proceso feliz para todos los ciudadanos. Entonces no podemos dejar de lado que el trabajo es en conjunto. El trabajo en conjunto nos va a permitir poder llegar a parar en algo, a aplacar, ya que los grupos delincuenciales en el país han sobrellevado. Estamos hablando de que una persona que no accede a una extorsión, hoy en día es víctima de sicariato. Eso es lo que estamos viviendo, estamos palpando de manera diaria. El país día a día se está convirtiendo en un caos. Ecuador ya no somos un país seguro, ya no somos un país de paz. Estamos diariamente combatiendo la delincuencia. Estamos como ciudadanos extremadamente preocupados porque no tenemos hoy en día la seguridad de circular por las calles.
Hoy puede ser en el Cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, el día de mañana, en cada una de las ciudades que nosotros residimos. No podemos dejar de lado que también estamos llamados a ser los entes participadores de esta lucha. ¿Cómo no hacerlo como ciudadanos? Estar al pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor. Hoy en día nos toca en casa ya tener cada uno de nosotros una cámara de vigilancia para que de esta manera podamos mirar quién nos está observando, porque recuerden que el caos está a nivel país. No podemos salir a las calles con la seguridad de antes. Así que por favor, un pedido a la ciudadanía, quienes nos están mirando, quienes nos están escuchando, hacer conciencia de esto, a tratar de humanizarnos más. Quizás en nuestro país nos falta un poco más de humanización, un poco más de solidaridad, porque no estamos siendo empáticos. Ecuatorianos, ecuatorianas, seamos más empáticos con cada uno de nuestros ciudadanos, con cada uno de nuestros vecinos, con cada uno del amigo que pasa, del que nos saluda, del conocido, porque no sabemos si el día de mañana lo vamos a volver a ver. He aquí un claro ejemplo de la muerte violenta que fue el señor coronel Hermijos Ginson, esposo de una ex alcaldesa, una autoridad, se podría decir, de importancia, conocida en el medio, fue víctima de sicariato. ¿Cómo no podemos lamentarnos de esta muerte de una persona que en su pueblo fue una persona colaborativa en base a fuentes que hemos podido recabar información? Nos indican que era una persona colaborativa, que tenía este ahínco por trabajar de manera colaborativa con cada uno de los ciudadanos de este cantón. Entonces, como ciudadanía nos entristece esta gran pérdida y como comunicadores debemos alzar nuestra voz para que seamos escuchados. No podemos desvalorar el trabajo investigativo de las unidades de investigación policial, las unidades de inteligencia policial, las unidades de inteligencia militar. Todos ellos trabajan de manera ardua todos los días recabando información. ¿Y qué hacen ellos? Ponen a disposición de la función judicial, donde están los fiscales, los jueces, pero también por el temor de lo que está pasando en el país, quizás ellos también no están acorde a la capacidad de poder cuestionar y también disponer de manera inmediata algún tipo de proceso legal, y lo entendemos. Es por ello que también se pide para que las autoridades que se encuentran al momento gobernando sean los llamados a poder cambiar estatutos, leyes que nos permitan que también los adolescentes que hoy en día son preparados para el tema de sicariato sean también bajo un proceso rígido, porque no podemos simplemente decir es un menor de edad que cometió un hecho delictivo, pero como es menor de edad no pasa nada. Es por ello que no podemos tener un proceso seguro, una confianza en que tanto la policía como la función judicial cumplan el papel fundamental que es finalizar un proceso enviándolo a una cárcel, enviándolo a un centro de rehabilitación, pero no. Hoy en día lo que se ha escuchado y se ha visto en redes sociales es que comúnmente cuando es un menor de edad le realizan medidas sustitutivas para que vayan a firmar de manera semanal o a su vez para que realicen algún labor social, que esto no compensa una muerte. Ecuatorianos, ecuatorianas, no podemos dejar pasar esto de lado. Tenemos que alzar nuestra voz para que de esta manera también seamos escuchados. O como yo siempre les indico a la ciudadanía, cuando siempre nos piden un consejo como un medio de comunicación, nos dicen, mire, esto está pasando en tal sector, ¿qué puedo hacer? Yo les digo, denuncien, llamen, contáctense con la radio para que nosotros podamos realizar un llamado a las autoridades para que ellos sean los partícipes de esto. Denuncie, no se queda callado, pero a la vez que usted denuncia, sea parte de la colaboración, del llamado, del que vigila, el que mira, el que da la mano al vecino. No solamente nos sentemos a observar, sino que seamos participativos, porque esto es para todos. Esto es la solidaridad de todos, el bienestar de todos.
No dejemos que nuestro país siga siendo víctima de estas muertes violentas, de estas extorsiones, de estos delincuentes que vienen a querer apasionarse del trabajo de cada uno de los ecuatorianos. Somos ecuatorianos de trabajo, somos ecuatorianos de empuje y debemos mantenernos así. Así que unidos para que este pequeño y diminuto grupo de delincuentes puedan parar, porque los buenos somos más. Muchas gracias. Inseguridad en la parte costera del sur, Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Los pescadores de la isla Puná tienen que pagar la famosa vacuna. En la localidad costera de la isla Puná, la economía de la pesca juega un papel importante en la vida de sus habitantes. Los pescadores de la zona se dedican a la captura de diversas especies marinas que abastecen tanto en el mercado como el regional, contribuyendo de esta manera la seguridad alimentaria y el sustento de sus familias. El puerto pesquero de la isla se distingue por su actividad durante las horas de llegada y salida de las embarcaciones, donde se puede apreciar el esfuerzo y la habilidad de los pescadores al descargar sus capturas del día a día. La frescura y la calidad de los productores del mar son altamente valoradas en la zona, atrayendo a sus compradores y comerciantes interesados en proveer sus negocios con pescado fresco y demás mariscos. La economía de la pesca en la isla se ve influenciada por factores como las condiciones climáticas, los cambios en la disponibilidad de recursos pesqueros y las regulaciones gubernamentales en materia de la pesca. Los pescadores locales buscan adaptarse a estas variables para asegurar su sustento y mantener la viabilidad económica de sus actividades, aunque a veces hay personas desconocidas que se dedican a robarles la pesca. Cuando ya ven que los pescadores tienen una buena pesca, les sucede esto. Unas embarcaciones con gente extraña se dedican a cortarle las mallas y se le llevan la gran mayoría de pesca. Y debido a la inseguridad que existe en nuestro país, llegó a esta localidad donde hay gente honesta, trabajadora, que lucha día a día para ver el bienestar de sus familiares. Nuestros pescadores tienen que pagar el valor de $50 mensuales a los vacunadores para que puedan trabajar. Si ellos no cumplen, comienzan a llamarlos para amenazarlos con quitarles todo, como la embarcación y motores, y dejándolos a ellos a la deriva o incluso hasta secuestrarlos. También a los pequeños empresarios camaroneros tienen que cancelar una cuota cuyo valor es más alto para que ellos puedan seguir produciendo, porque ellos realizan la venta de la producción, la compra de balanceados, insumos, y supuestamente ellos son los que le dan como custodia, pero tienen que cancelar esa cuota. Muchos puneños pues viven con esta incertidumbre que no se sabe hasta cuándo se tendría que cancelar este valor. Estos extorsionadores visitan varias comunas de la isla. Son algunos habitantes dueños de bote, tienen que pagar. Así se dediquen a la pesca o transportando personal, ya que viajan a la ciudad de Machala, a Puerto Bolívar, a Balao, también viajan lo que es a Pozorja. En la isla existe un retén, pero ellos no pueden hacer nada mientras no haya una denuncia.
Los habitantes no pueden decir nada porque las consecuencias serían fatales. Como todos nos damos cuenta en las noticias, que quienes denuncian o si dicen algo de más, ellos cogen represalias con la persona y sus familiares. Hace unos meses atrás desaparecieron 3 pescadores de la parroquia de la isla Puná. Ellos se encontraban transportando combustible para la pesca artesanal en 2 embarcaciones. Los secuestradores, llamados piratas, le interceptaron en la altura de Puerto Chojó mientras se dirigían desde Pozorja a la isla Puná. Se le llevaron absolutamente todo. Se llevaron las pomas llenas de gasolina, los botes, todo. Prácticamente ellos desaparecieron con todo. Se buscó la ayuda de la Marina, la policía, iniciaron la búsqueda, pero por poco tiempo. Los habitantes se fueron hasta la municipalidad a buscar al gobernador, prefecto, para que sigan brindando la ayuda necesaria. Se hicieron marchas en la ciudad de Guayaquil para que este aclamado llegue a las autoridades permitentes, pero no fueron escuchados. La Marina decía que no tenían combustible y no estaban autorizados para realizar dicha labor. Entonces, al ver la poca humanidad de las autoridades competentes, la comunidad se reunió. Iniciaron la búsqueda por ellos mismos, hasta que después de varios días, ya más de una semana, pues encontraron los cuerpos ya sepultados en una camaronera abandonada, con señales de tortura, como es agresión física. Es por eso que solicitamos al alcalde, al prefecto, a la policía, a la Marina, que nos ayuden, que nos brinden seguridad para todos quienes habitan en la isla, para que revisen las embarcaciones sospechosas, porque hay embarcaciones que andan 5 a 7 personas navegando en el mar. Y para realizar una pesca siempre andan entre 2 a 3 personas para realizar una pesca en el mar. Aquí hay embarcaciones que transportan a las personas a la ciudad de Machala, a la ciudad de Balao, Guayaquil, para realizar sus compras o por motivos de salud, pero temen a ser asaltados por las bandas delictivas. Si bien es cierto, se paga una vacuna, pero como todos saben, existen organizaciones delictivas de muchas. Entonces, si uno le cancela una, igual se abstiene a que otra puede venir y puede hacer el asalto. Es por eso que le solicitamos al señor presidente que escuche nuestras peticiones, que nos facilite toda la ayuda necesaria para que nuestra gente no sea víctima de estos asaltos. Hace unas semanas atrás, unos piratas asaltaron una embarcación. Ellos eran pescadores, no eran de la isla Puná, pero ellos venían de Puerto Bolívar a realizar la pesca. Pero pusieron resistencia al no dejarse robar y uno de ellos resultó herido. Hasta que llegó a su ciudad, ya no resistió más, perdió su vida. Y eso es el temor de la gente que sale a pescar, que salen con esa inseguridad, esa incertidumbre de que tal vez no puedan regresar. Tanto la familia de los que van a pescar están con esa incertidumbre. Pero gracias a Dios ellos van y regresan. Por eso queremos que las autoridades nos brinden todas las facilidades para que realicen patrullajes en sus alrededores de la isla. A veces tienen embarcación, pero no tienen el combustible.
y en ocasiones a veces que se les facilita la comunidad, el combustible, pero ellos a veces quieren que les reconozca algo como dinero o incluso comida para su estadía, pero la comunidad está dispuesta a colaborar mientras brinden su apoyo. Aún no sabemos hasta cuándo seguiremos con estas extorsiones. Cada vez vemos y escuchamos las noticias que hay personas que no quieren pagar, entonces los vacunadores comienzan a hacer perjuicios. Queremos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de vivir en paz. Muertes violentas. El primer trimestre del 2025, el más violento de la historia reciente en Ecuador. Ecuador sumó un 2.361 muertes violentas en el primer trimestre de este año, un 65% de los homicidios registrados en el mismo periodo del 2024. Los crímenes de los primeros 3 meses marcaron un nuevo umbral de brutalidad en el país, con masacres urbanas inéditas y un incremento de asesinatos múltiples en las provincias costeras. Además, en marzo del 2025, con 831 homicidios internacionales, igualó a octubre del 2003, con el mes con más crímenes registrados desde que existen datos oficiales estandarizados en Ecuador, desde el 2010. Es decir, el mes pasado igualó el tope histórico de crímenes mensual. En tanto que el Estado responde a la violencia desbocada con medidas excepcionales, sucesivos estados de excepción en provincias, priorizando desde enero del 2024 en el actual gobierno, especialmente en las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas, Esmeraldas y El Oro. Michelle Mathieu, analista de seguridad y experta en prevención de crímenes organizados, advierte que trágicamente está el gobierno hipermilitarizado que está enfocado al responder al problema más de una manera que reactiva más que preventiva, contribuyendo al fenómeno de automatización, fraccionamiento y reproducción de las bandas. Esto termina impulsando nuevos y más cruentos ciclos de violencia. Los crecientes índices de violencia están desbordando las capacidades del Estado para enfrentar a los grupos armados organizados como los lobos, los choneros, según el reciente decreto de estado de excepción. Podemos decir que en este documento el Ejecutivo admite las capacidades de Estado que han sido sobrepasadas, y esto refiere a que las herramientas ordinarias para combatir estos grupos criminales se le quedaron cortas, por lo que se menciona la necesidad de reformar el marco constitucional y legal del Ecuador. Estas bandas criminales buscan desestabilizar el gobierno, amedrentando y agudizando la crisis política. Las muertes violentas en Ecuador y en particular en Manabí son un tema profundamente preocupante porque refleja no solo un problema de seguridad, sino también una compleja red de factores sociales, económicos y culturales. Este fenómeno ha ido aumentando en los últimos años, generando un aumento de miedo e incertidumbre para muchas familias y comunidades. Manabí, como muchas otras provincias del Ecuador, enfrenta desafíos significativos como la pobreza, la falta de oportunidades laborales y la desigualdad social, lo que han llevado a muchos jóvenes a involucrarse en actividades delictivas.
Como un impacto en la comunidad también podemos ver que la violencia no solo se mide en números. Cada muerte violenta es una tragedia que deja a familias destruidas y comunidades traumatizadas. Las historias de jóvenes que pierden la vida a manos de la violencia son comunes y cada vez representan un futuro truncado. Esto afecta la salud mental de los sobrevivientes y genera un ciclo de miedo que puede llevar a más violencia. La situación en Manabí es un recordatorio de que detrás de cada estadística hay vidas humanas. Es desgarrador pensar en el dolor que enfrentan tantas familias como sociedad. Debemos buscar soluciones que vayan más allá del miedo y la represión. Promover el diálogo y el entendimiento, que pueden ser un primer paso hacia un futuro más seguro y esperanzador. No nos demos por vencidos y actuemos como ciudadanos. Como inmediatamente podemos decir que también esto es una mirada a largo plazo. O sea, no podemos permitir que la desesperanza nos paralice. Es vital seguir luchando por un cambio positivo, donde todos tengan la oportunidad de vivir sin miedo. Seguir adelante, educar bien a nuestros hijos, reformar el Ministerio de Educación, reformar las leyes. Esto hace que los ciudadanos podamos confiar en la justicia, podamos confiar en el gobierno actual que está luchando día a día contra las mafias, contra las extorsiones, contra los llamados vacunadores que están destruyendo a nuestros jóvenes y a una sociedad entera. Busquemos soluciones entre las familias, entre las comunidades. Ayudemos al gobierno, ayudemos a la Policía Nacional, ayudemos a las Fuerzas Armadas para trabajar en conjunto y de esa manera poder combatir la delincuencia. Tantos niños, mueren niños día a día, niños inocentes, personas emprendedoras, adultos mayores, mujeres embarazadas. Es un sinnúmero de crímenes a diario que se da, mucho más en las provincias costeras del Ecuador. Últimamente en la provincia de Manabí se está pronunciando, se está levantando el pueblo, porque están cansados de tanta delincuencia, de tanta maldad. Ya nadie puede tener un emprendimiento, porque enseguida los buscan los famosos vacunadores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué se dedica el pueblo? Si no puede emprender, no puede trabajar, porque solo harían su esfuerzo diario, lo poco que ganan, para estas llamadas grupos mafias, para estos criminales, delincuentes. Entonces, nosotros como ciudadanos, pongámosle un paro a esto, educando desde nuestras casas, educando a nuestros hijos, para que de esa manera crezcan con valores y no se dejen llevar, no se dejen robotizar por estos grupos de mafia, de violencia, de muerte,
Siempre hay que estar pendiente de lo que hacen nuestros hijos, de lo que hace su hijo cuando sale al colegio, cuando sale al trabajo, cuando sale a la universidad. Estar pendiente de quiénes son los que lo rodean, los famosos amiguillos. La fuerza está en nosotros. Ayudemos al gobierno. No más muertes, no más vidas inocentes. Y en otras noticias, capturan en Pasaje a presunto integrante del GDO Los Lobos por tenencia ilegal de arma. ¿Qué está haciendo el gobernador de la provincia del Oro? Nos hacemos la pregunta. Nosotros como periodistas somos la voz del pueblo, quien pedimos el clamor ciudadano, quien lo transmitimos al clamor ciudadano sobre la inseguridad que está en la provincia del Oro. Y nos vamos al Cantón Pasaje. La Policía Nacional del Ecuador ejecutó una intervención en el sector 5 de junio, en Pasaje, donde identificaron a la posible presencia de armas y municiones ilegales en la zona. En las últimas 3 meses que ha pasado en la provincia del Oro, en el Cantón Pasaje, ha habido más de 10 muertes violentas, donde la Policía Nacional, con el subcomandante de la Policía Nacional del Cantón Pasaje, ha hecho varios operativos y los resultados son muy diversos o son muy pocos. El ciudadano de Pasaje ha indicado, y muchas personas más, que la Policía Nacional solo llegan al momento, dan vueltas por el sector y se van. La presencia policial es muy poca. Lo hemos dicho ya aquí en Radio Next sobre qué está haciendo la Policía Nacional, qué está haciendo el gobernador de la provincia del Oro. Tras el despliegue estratégico, los servidores policiales se logró interceptar a un ciudadano ecuatoriano de 37 años con antecedentes penales y vinculado a 10 procesos judiciales. Durante el operativo se incautó armas de fuego, 44 cartuchos, 9 milímetros sin percutir y hacer un título. Falsos que también son parte de los que entregan o hacen estas bandas delincuenciales como son los lobos. Nos preguntamos como periodistas y vamos a hacer la invitación al gobernador para que a través de Radio Next poder informar a la ciudadanía cuál es el plan estratégico que maneja el gobierno nacional en la provincia del Oro. Recordemos que el gobernador del Oro es la voz del gobierno nacional en la provincia del Oro. La pregunta es, ¿qué hacen las autoridades competentes? Tras el despliegue estratégico, servidores policiales lograron interceptar a un ciudadano ecuatoriano de 37 años con antecedentes penales. ¿Ustedes creen que la Policía Nacional, con tanto esfuerzo que ha hecho en capturar a estos delincuentes y ponerlos a órdenes de autoridad competente para que en el momento de las audiencias les indiquen, el fiscal no acuse por miedo a intimidación, miedo a que les puedan amenazar de muerte, el fiscal, el juez? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como autoridades, la Policía Nacional hace su trabajo, detienen a la delincuencia, a los delincuentes, y en una audiencia, y todo el esfuerzo de 24 horas que hizo la policía, al momento de ponerlos frente a la autoridad competente, les dan medidas cautelares, medidas que ya manejan un antecedente penal, que ya constan de actos delictivos que han hecho, y las medidas cautelares se las dan. No puede ser que a estas alturas
cómo está el país, cómo está el Ecuador, exactamente la provincia del Oro, se encuentre medidas cautelares para las personas que ya manejan antecedentes penales, que han encontrado armamento de alto calibre, cartuchos de 9 milímetros, incluso documentos falsos. ¿Quién son parte? Estas bandas de los GDO son parte de negocios que hacen para poder mantener esta organización delictiva, para poder financiarse. Ahora, la pregunta es, ¿la Policía Nacional hace su trabajo? Muy bien. ¿La autoridad competente lo estará haciendo? ¿Los fiscales, al no acusar a estos delincuentes, estará cumpliendo su trabajo? Esto es lo que se preguntan los ciudadanos, porque están cansados ya, están cansados de dar la misma noticia todos los días. ¿Ya? En la provincia del Oro, exactamente en el cantón Pasaje, las muertes violentas no paran. Los robos a ciudadanos que salen a trabajar en las horas de la mañana son evidentes. La Policía Nacional ha informado con grandes operativos que ha realizado en la ciudad poder parar, frenar esta delincuencia. Hemos dicho en Radio Next, hemos comunicado y esperemos que el gobernador de la provincia del Oro nos acepte una entrevista para poder conversar, dialogar e indicar cuál es el plan que mantiene la provincia del Oro. En otras noticias, en el cantón Santa Rosa se produjo atentados con bombas explosivas. En el cementerio general y en la feria libre procedieron delincuentes a ubicar o a dejar en estos lugares públicos dinamita y no encendido con panfletos amenazantes, ya que aparentemente son disputas de territorio por mantener un cantón. El gobernador de la provincia del Oro indicó que reforzará al cantón Santa Rosa a mantener patrullajes constantemente con 44 policías adicionales a los que ya se encuentran en el cantón Santa Rosa. Esperemos que el gobernador tome un plan de contingencia, ya que el alcalde de la ciudad de Santa Rosa ha organizado o ha hecho una reunión con el COE cantonal, donde ha tomado varias decisiones, donde el gobernador de la provincia del Oro ha indicado que tendrá una conversación con altos mandos de la Policía Nacional para poder designar personal efectivo, personal de investigación, el eje preventivo, el eje de investigación, para poder llegar a estas partes. Pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo, porque el gobierno nacional, con su representación en este caso en la provincia, que es el gobernador, tiene que indicar el plan que mantiene la provincia. No se trata de solamente organizarse o traer policías e investigar o dar vueltas en este caso el patrullaje, sino dar un plan, tener una investigación. ¿Qué sucede? ¿Por qué esta disputa de territorio? ¿Qué organizaciones son? Con amenazas han dejado panfletos en la Cantón Santa Rosa, exactamente en el cementerio general, indicando que el lugar de Santa Rosa pertenece a los GDO, los Lobos Espejo. Son disputas entre territorio que hacen diferentes bandas de delincuencial, que son los GDO, son los Lobos y los Choneros. Esperemos que el trabajo arduo que hace la Policía Nacional con su eje investigativo, lleguemos al lugar, en este caso, donde es el AMPA, donde la delincuencia se encuentra operando. La Policía Nacional hace todo el esfuerzo para poderles llevar, en este caso, a la autoridad competente, donde la autoridad competente también siente el temor de que las amenazas, al momento que la Policía Nacional lleva en este caso al frente de la autoridad competente, son amenazados de muerte, tanto el señor juez como el señor fiscal, y ese es el temor. Por eso el comandante de la policía, el Oro,
subzona 7 ha indicado que si es necesario prestar la colaboración de la Policía Nacional hacia la autoridad competente, se lo hará. Eso es lo que ha indicado el comandante de la subzona El Oro, para poder que estos integrantes o estos GDO puedan ser condenados por lo menos unos 30 días de investigación, ya que los ingresan a una audiencia y son enviados con medidas sustitutivas por el temor que hay. Esperamos que la Policía Nacional, con su arduo trabajo y con su eje investigativo, pueda llegar a esto. Gracias. La ciberseguridad es a nivel nacional. La ciberseguridad es una forma de proteger nuestra información personal, financiera y evitar amenazas por medio del phishing, malware que sirve para hacer el robo de identidad en nuestra vida digital. ¿Cómo podemos definir phishing? Phishing se define como un ciberataque que se dirige a personas a través de correos electrónicos, de mensajes de texto, de llamadas telefónicas y otras formas de comunicación. El término phishing en inglés se pronuncia igual fishing, que literalmente su significado es pescar. Un ataque de phishing tiene como objetivo engañar al destinatario para que realice alguna acción deseada por aquel que está en ese instante como el atacante. Entre ellos podemos encontrar que es la revelación de información financiera, la revelación de credenciales de acceso a alguna plataforma o alguna información que sea sensible para poder hackear. Siendo uno de los tipos más populares en medio de la ingeniería social, el phishing conlleva al uso de la manipulación de una forma psicológica. El engaño es uno de sus artimañas, entre las cuales el phishing conlleva al uso de la manipulación psicológica por medio del engaño, entre los cuales se presentan como agentes de amenaza que se hacen pasar por entidades de buena reputación para poder engañar a los usuarios y sobre todo que ellos logren hacer acciones específicas en las que implica dar clic en enlaces a sitios web que pueden ser falsos, como también a descargar, a instalar archivos, que realmente al descargarlos uno da el clic conlleva a que incluso puedan ser tipos de virus o información, archivos malintencionados que te divulgan la información privada tuya, como números de cuentas, como datos de tarjetas de débito y todas esas cosas. Dice que el phishing realmente se ha utilizado desde la década de 1990, porque ha sido utilizado para identificar a los hackers que utilizan realmente correos electrónicos de forma fraudulenta para pescar a aquellos usuarios que siempre son llamados de una forma pretenciosa para que ellos puedan acceder a ese tipo de actividades. Uno de los ataques donde realmente, hay varios ataques de phishing, entre los cuales tenemos el spear de phishing. El spear de phishing es un acto diferente al phishing tradicional, que eso se basa en ataques de forma masiva, pero genéricas, personalizadas y dirigidas a individuos o empresas específicas, entre los cuales tenemos como una técnica de ingeniería social para engañar a las víctimas, haciendo creer que la comunicación proviene de una fuente confiable, con el objetivo de obtener ese tipo de información sensible y de acceso a no ser autorizados por medio del sistema. ¿Cómo realmente funciona un ataque de spear phishing?
eso lo podemos, al realizar la investigación pudimos detectar que existen varios procesos a los que conllevan que realicen las personas por medio del spear phishing. El spear phishing es seguir un proceso muy meticuloso, que significa primero que te investiga el objetivo, donde el atacante recopila toda la información detallada sobre aquella víctima. Sobre todo su posición laboral, las relaciones profesionales, los intereses y las actividades que normalmente hace en redes sociales. La creación de un mensaje personalizado, porque como ya tienen a la víctima, obviamente va directo para aquella persona. Utilizan la información recopilada, redactan un mensaje que parece que fuera legítimo y relevante para la víctima, donde se aumenta la probabilidad de que aquella víctima pueda interactuar con aquel contenido malicioso. La entrega del mensaje. En la entrega del mensaje se realiza a través de canales comunes como un correo electrónico, un mensaje de texto, una red social aparentando ser de una fuente confiable. El siguiente paso es la explotación. Una vez que la víctima interactúa con el mensaje, ya sea haciendo un clic o un enlace o descargando algún archivo adjunto, el ataque obtiene el acceso a la información confidencial que se instala a través de un malware en el sistema de aquella víctima. Los ataques de spear phishing siempre pueden tener consecuencias muy devastadoras para aquellas personas o para aquellas empresas. Por eso no es conveniente comprometer nuestras propias credenciales, porque los atacantes pueden obtener usuarios, contraseñas, permitiéndoles acceso a nuestros propios sistemas y datos nuestros. Entonces podemos tener pérdidas financieras, donde la información que ellos obtienen es utilizada para poder realizar cualquier fraude, transferencia no autorizada o alguna extorsión. El siguiente también puede ser que sea utilizado para hacer daño a las personas por medio de su reputación. Las brechas de seguridad donde se pueden erosionar la confianza de clientes y socios afectan negativamente la imagen de la empresa o de aquella misma persona. ¿Cómo se produce la instalación del malware? Los atacantes siempre utilizan software maliciosos que permiten el control de una forma remota, o sea, donde uno le da el acceso literalmente a que puedan realizar cualquier tipo de información, como también a nuestros procesos, a nuestros datos cifrados. Incluso cuando nosotros permitimos que por medio de cualquier malware o cualquier descarga de archivo que hicimos se anexe y se vincule a que otra persona pueda manipular esa información. Como siguiente opción también que se utiliza como un ciberataque, tenemos el smishing. El smishing es un ciberataque que se dirige a personas a través de servicios de mensajes cortos o mensajes de texto, por ejemplo. El término smishing es una combinación de SMS y phishing. Un ataque de smishing es donde los ciberdelincuentes envían mensajes de texto engañosos para inducir a las víctimas a compartir información personal o financiera. Un ejemplo de aquello es, hay en muchas de las plataformas que se presentan a diario, existen ahora préstamos, entre comillas, que te dan desde $500 o hasta $5,000. Pero algo que yo en lo personal pude deducir y darme cuenta es que normalmente, por ejemplo, esas plataformas se presentan en redes sociales como Facebook, Instagram, también TikTok, ahora también ha salido eso, y ellos lo que hacen es utilizar personas para que sea confiable, entre comillas, pero también podemos entender que son manipuladas o no sé, pero al momento de enviar el mensaje para que la persona sea llamada la atención respecto a estos
préstamos, normalmente cambian la voz de la persona al decir, por ejemplo, $5,000. No lo estoy diciendo yo, lo dice una voz artificial que la ponen sobre lo que yo estoy hablando. Entonces, ahí uno capta y dice, ay no, esto no está bien. Pues si tú me estás ofreciendo un préstamo donde tú has entendido y has aceptado que tú lo has hecho y que tú has recibido la cantidad, obviamente en ese momento soy yo la que está dando el testimonio. Pero si me ponen una voz que no es la mía, yo puedo entender y comprender que eso no es real. Eso es un ataque, un ciberataque. Por eso no es conveniente compartir ningún tipo de información aún en medio de ese tipo de plataformas. La mayoría de las personas que reciben ese tipo de mensajes, hay personas que sí, se arriesgan a abrirlos, se arriesgan a crear enlaces, pero lo bueno y las ventajas quizás es que no tienen el suficiente sustento económico, no tienen cuenta que ellos puedan preocuparse para hacer esas cosas. Pero literalmente hay personas que sí lo hacen porque quieren o porque se lo permiten. Entonces, uno debemos, como seres humanos y personas que tenemos acceso constante a lo que tiene que ver con las redes sociales, debemos tener mucha, pero mucha precaución respecto a eso. Otra forma de que se muestre un ciberataque en mi investigación realizada fue el phishing. La mayoría de las personas han oído hablar de lo que es phishing. Sin embargo, que el phishing es un ataque diferente. Está dentro de la misma clasificación, pero es diferente. Los phishers se conocen como a los perpetradores que utilizan esta técnica. Usan números de teléfonos fraudulentos, software de modificación de voz, como lo que acababa yo de informarle, que decía que en los préstamos normalmente hay personas que dicen que ellos piden hasta $5,000, pero no es con su propia voz, sino con una modificación de voz, como mensaje de texto y sobre todo para convencer a que los usuarios divulguen todo ese tipo de información. En el phishing generalmente se usa la voz para engañar a los usuarios. Por eso es phishing, porque es de voice y phishing. El smishing, el phishing es la forma con la que ellos utilizan la voz artificial por medio de la inteligencia, o realmente hay otra persona que graba y la superponen, pero se utiliza ese tipo de... Y también tenemos el walling. El walling se caracteriza porque se utilizan canales y métodos de ejecución de forma específica, como correo electrónico, texto, voz, redes sociales y todo eso. Todo eso es como una intención subyacente. En cambio, podemos entender que estos ciberataques son unos problemas muy importantes, donde quizás es muy fácil, muy rápido y sobre todo que al utilizar este tipo de técnicas por medio de la ingeniería social, son capaces de utilizar para los delincuentes, pues no, los ciberdelincuentes en este caso. Las tácticas de correo del phishing, del smishing y del phishing siempre requieren un costo y un esfuerzo, pero pequeñísimo, que literalmente ni siquiera nos esforzamos en hacer o en tratar de convencer a la otra persona de que me dé toda esa información. Han habido muchísimas personas que han sido estafadas por medio del phishing, porque sobre todo son tan accesibles o tan sensibles a dejarse llevar por lo que ven, que fácilmente cogen y dan un clic y ya está. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos entender, captar como nosotros, personas que usamos constantemente las redes sociales? Es que debemos tener mucha precaución, mucho cuidado, tener un buen tino donde fácilmente podamos entender que
no debemos divulgar nuestra propia información. No debemos divulgar ni permitir que ningún correo ni nada nos lleve a revelar nuestra información. Hay personas que buscan normalmente que sus datos, sus tarjetas de crédito sean ingresadas para ciertas cosas. Y es necesario no ser confiables, no confiar en un 100% de toda esta información. Y llegamos a la parte final de tu programa Código Rojo en Radio Next 92.7 FM y en todas sus plataformas digitales. Gracias.